Bueno, quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes, agradecer las generosas introducciones del doctor, mi buen amigo, el doctor Darío Montoya, agradecerle al rector, a todo el equipo de la universidad. Nos honra mucho la presencia hoy del señor embajador de la República Checa. Muchas gracias, señor embajador. Yo he querido dividirles lo de hoy en los siguientes temas, muy querida comunidad. Primero, ¿por qué propuse confianza? Después, explicar por qué la soportaba en tres pilares: la seguridad, la inversión y la política social. Un capítulo dedicado a las comunicaciones. Quiero hablarles de eso, que es fundamental en la democracia contemporánea. Y al final, algunas propuestas que estamos pensando en la Colombia actual. Entonces, una vez terminemos la introducción del tema confianza y seguridad, lo abrimos a preguntas y comentarios de ustedes. Después entramos en el tema de inversión. Lo terminamos y lo abrimos a preguntas y comentarios de ustedes. Después en el tema de cohesión social lo mismo, y finalmente un tema de comunicaciones. A mí me preocupó mucho lo siguiente. Colombia, me pregunté en el 2001 por qué Colombia tiene un desempleo tan alto, por qué la ciudadanía colombiana está tan pesimista. Porque hay 4 millones de colombianos en el extranjero. Había en un momento de un éxodo tremendo que me preocupa, que hoy veo que ese éxodo quiere volver a tomar fuerza. A finales de 2001 se hablaba de la diáspora colombiana. Me sorprendía a mí en los Estados Unidos, en Europa, que el tema era la diáspora colombiana. Yo decía, bueno, pero si a nosotros reconocen una economía bien manejada, un país de libertades, una democracia respetable, ¿qué está pasando? Y encontraban que además de esa diáspora, en ese momento se hablaba de 4 millones de colombianos en el extranjero. Un país con 43, con 44 millones, hoy debemos estar cerca de 50. Y se hablaba de 4 millones en el extranjero. Y había dado un salto enorme en los últimos años. Yo estaba familiarizado por allá en los 80, en los 90, con una cifra de 1,5 millones de colombianos en el extranjero, especialmente en Venezuela. Se hablaba de 50, 60 mil en los Estados Unidos. ¿Cuál mi sorpresa cuando hay más de 500 mil en los Estados Unidos? El otro tema que me preocupaba mucho es que el desempleo se había subido entre el 16 y el 21%. Y la inversión como proporción del PIB estaba en el 14-16, pero lo más grave, la inversión privada doméstica estaba en el 8% del PIB. Es de una economía en crisis, como la que veo hoy en Ecuador. A propósito, uno no se puede engañar, querido Tom. Por ejemplo, a nosotros nos han presentado como que la economía ecuatoriana fuera muy bien. Yo siempre me hice esta reflexión. ¿Cómo me van a decir que va bien una economía en la cual las empresas tienen miedo de invertir? Es un tema bien importante que yo llamo, ay, pero ¿por qué miedo? Si Correa no expropia tanto como Chávez. Pero tiene una actitud tan hostil con la empresa privada que les causa pánico. Inclusive Ecuador es un país que tiene menos impuestos que Colombia, pero las personas le tienen hoy mucho miedo a hacer inversiones. Yo he llamado eso la seguridad política. Y ahora, cuando entremos en el tema de la seguridad, la dividimos y en su relación con la inversión. Entonces, si hay un discurso hostil del gobierno permanentemente a la empresa privada, la empresa privada le da miedo. Yo creo que eso es uno de los factores que frena
la confianza que debe tener la empresa privada, porque ahí encuentra la empresa privada una gran amenaza a su libertad. Y yo he dicho, bueno, pero ¿por qué están tan engañados con Ecuador? No, esto va muy bien la economía, iba muy bien. Era un país de 16 millones de habitantes, 600.000 barriles de petróleo al día, con un alto precio del petróleo, le permitió al presidente Correa hacer unas inversiones interesantes en autopistas, en instalaciones educativas, en el aeropuerto de Quito, etc. Pero apenas vino esa caída de precios del petróleo, e inmediatamente se encontraron frente a la realidad de que la inversión privada apenas estaba creciendo al 8% del PIB al año. Estaba representando el 8% y dijeron, esto no va a funcionar. Yo le decía a los entusiastas en la economía ecuatoriana, hombre, ustedes están entusiasmados porque hay un gasto público allá que está moviendo la economía. Ese gasto público se deriva de una coyuntura de petróleo. Pero a mí me preocupa mucho que teniendo ellos una participación tan baja, una inversión privada tan baja, eso no es sostenible en el largo plazo. Y se dio. Vino la caída del petróleo y vemos una economía ecuatoriana hoy con circunstancias muy difíciles. Entonces yo veía eso en el 2001 en Colombia, desempleo entre el 16 y el 21, una inversión total entre el 14 y el 16 que debería estar en el 30, una inversión privada en el 8 que debería estar en el 22. Veía y me preguntaba, ¿pero por qué? Si este ha sido un país democrático, con una economía bien manejada, un país de libertades, ¿por qué tenemos esta situación crítica? Y entonces empecé a hacer y recordaba cosas. La economía colombiana había sido muy aplaudida. A mí me tocó en la Universidad de Oxford en el año 1998, como senior associate en el St. Anthony's College, trabajar un libro que publicó la profesora Rosemary Thorpe sobre la economía latinoamericana del siglo XX. Y fue un libro que aplaudió a Colombia. Le aplaudió a Colombia 3 circunstancias. Primero, aquí se construyó una caficultura social muy distinta a la caficultura de gran empresa de Brasil. O de las agriculturas que no prosperaron como la de Venezuela, que se quedó chiquita. Aquí porque se creó oportunamente la Federación Nacional de Cafeteros, un gremio que empezó a darle un gran apoyo a la caficultura para que prosperara como una caficultura social. Y después, en el gobierno del doctor Eduardo Santos, 1942, se definió que el fondo del café, que se nutre con algo que les retienen a los productores, cuando los cafeteros venden su café, les retienen unos pesos, y esos pesos nutren el fondo del café. En ese momento se definió, y eso lo aplaude mucho la historia económica del continente, y lo aplaude esa historiadora económica, Rosemary Thorpe, que el fondo del café fuera manejado por la Federación. Pero no lo manejó el clientelismo ni la política, lo manejó eficientemente un gremio. Después aplauden y dicen que hubo una decisión que no fue de libertad económica, pero fue muy audaz en su momento, que fue la del doctor Carlos Lleras. El país estaba en el riesgo de una gran escasez de divisas, estaba próximo a una crisis cambiaria. Y los mayores, porque somos muy poquitos que estamos aquí recordando, el doctor Carlos Lleras produjo el decreto 444, un estatuto cambiario, restringió el tema cambiario, lo sometió a unos controles, etcétera, etcétera. Vino la adopción de lo que se llamó la gradualidad de la devaluación. Esto es, que la devaluación no la definía el mercado, sino que la iba definiendo el gobierno, creo que era la Junta Monetaria de la época, y se dedicaron a estimular exportaciones.
Personas afectas a las libertades económicas criticaron mucho eso, pero fue una medida muy oportuna. El mundo, otro sector lo aplaudió. En esa historia de los Meritor, que fue patrocinada por el Banco Interamericano, se aplaude mucho esa decisión, porque ¿qué le evitó a Colombia? Le evitó a Colombia que se le acabaran las divisas, por ende que tuviera una crisis cambiaria, y le permitió a Colombia que empezara un gran proceso de promoción de exportación. También se le aplaude mucho en el manejo económico a Colombia del siglo pasado. El país nunca tuvo hiperinflación. Hubo años en que la inflación en Argentina era de más del 3.000%. En Brasil era del 5.000%. Hubo en América Latina imagínense que va un joven o una niña como esto. Veo en este auditorio. ¿Qué le va a pasar por su cabeza que pudo haber países que tenían inflación del 3.000% al año? Y lo hubo. Bueno, hoy lo estamos viendo de nuevo. ¿Cuánto va a ser la de Venezuela este año? La oficial 760 y la del próximo año 1700. 760 del próximo año 1700. ¿El año pasado fue cuánto? 600 y pico. 600 y pico según el Fondo Monetario. Imagínense ustedes, ¿no? En esa época eran muchos países con esas hiperinflaciones. Colombia no. Yo creo que en los años de hiperinflación de América Latina, la mayor inflación en Colombia se dio del 33%. Después se bajó al 27%, etc. Eso se aplaudía, decía, Colombia fue una excepción. También se aplaudía el tema de la deuda. América Latina tuvo muchas crisis de deuda. Yo recuerdo en esta ocasión dos. Aquella crisis de deuda que se dio en el periodo 74-78, por todos los dineros que entraron de los países petroleros a América Latina y que los utilizaron muchos gobiernos en construir elefantes blancos en México, en Argentina, en Brasil. Se dedicaron con ese dinero fácil que adquirieron a través de unos créditos entregados con muy pocas exigencias a construir. Yo recuerdo las publicaciones en inglés llamaban eso food bubbles, que es la traducción más en el sentido, en el significado a elefantes blancos. Entonces, esas inversiones se hicieron en América Latina sin que produjeran rentabilidad social ni económica en términos nominales. Y los países se quedaron sin poder pagar esa deuda. Vino una crisis tremenda y con muchas dificultades la región la superó. Colombia no cayó en esa crisis porque el gobierno de Alfonso López Miquelsen fue un gobierno bastante cuidadoso e impidió que al país lo inundaran de esos créditos. Ahí hay otra expresión de buen manejo de la economía colombiana del siglo pasado. La crisis del tequila tampoco le tocó a Colombia, donde más se sintió en Estados Unidos y que los ayudó el presidente Clinton a salir adelante, porque el presidente Clinton en un momento de mucha dificultad, por una normatividad de Estados Unidos que yo no conozco, que le permite al gobierno tomar unas decisiones con mucha discrecionalidad, le prestó al gobierno mexicano $50.000 millones en la época para poder superar esa crisis. Colombia tampoco cayó en esa crisis. Entonces me preguntaba yo en 2001, ¿por qué con todo esto buen pasado tenemos un desempleo entre el 16 y el 21? Una pobreza por encima del 50%. ¿Por qué tenemos un endeudamiento del 54% del PIB? ¿Y por qué tenemos una inversión tan baja del sector privado? ¿Y por qué tenemos 4 millones de colombianos en el extranjero y este éxodo, esta diáspora? Y empecé a oír a mis compatriotas y encontré que había un gran temor, una gran desconfianza.
decía no, y todos los ciudadanos eran buscando yéndose para afuera. Toda esa violencia en el narcotráfico, en la guerrilla, aparecía también en su fina la violencia paramilitar, etc. Entonces detectamos que había que buscar una palabra clave que era confianza. ¿Con quién la detecto? Con el doctor Alberto García, quien después fue viceministro y ministro de Hacienda nuestro, muy exitoso. Analizando todo ese fenómeno colombiano que les acabo de resumir, dijimos, Colombia empieza a tener una crisis de confianza. Una crisis de confianza de la opinión nacional y de la opinión internacional. Incluso en los estudios de opinión, mucha gente decía, votemos por ese Uribe. Y pues, echado para adelante, temerario. Eso no tiene cura, pero de pronto con el tipo nos va bien, decían en algunos focus groups. Pero hay una desconfianza tremenda. Inclusive, no me olviden ahora cuando estemos en el tema de seguridad, después en inversión, de hablarles de victorias tempranas. Es algo que necesita fundamentalmente en el sector público y en el sector privado para superar crisis de confianza. Entonces dijimos nosotros, hay una crisis de confianza. Vamos a superarla. Entonces dijimos, lo primero que Colombia necesita es construir confianza. ¿Y sobre qué lo vamos a construir? Lo vamos a construir sobre 3 pilares. El pilar de la seguridad, el pilar de la inversión y el pilar de la política social. ¿Por qué proponemos los 3 pilares? Porque encontrábamos que por la inseguridad los colombianos iban al extranjero y era un factor determinante que no hubiera inversión en el país. Y eso contribuía a que hubiera más pobreza y más desempleo y por ende también más violencia. Estábamos en lo que llamábamos un círculo vicioso, diabólico, negativo. Más violencia, menos inversión, más pobreza, más violencia. Entonces nosotros dijimos, tenemos que cambiar este círculo vicioso por uno virtuoso. Entonces dijimos, vamos a proponer que la confianza que le estamos predicando a los colombianos se soporte en un círculo virtuoso que se forme por más seguridad, más inversión, menos pobreza, más posibilidades sociales, más seguridad. Entonces se propone hacer un esfuerzo para pasar del círculo vicioso que generaba desconfianza a un círculo virtuoso que genere confianza. ¿Y por qué esa relación? La seguridad para nosotros aparecía en ese momento como un valor democrático y una fuente de recursos. Yo le había trabajado mucho como gobernador de Antioquia. Abogaba en mi juventud por un país seguro desde el Congreso y era una voz muy aislada. Porque aquí se tenía la mala idea, en mi concepto, la equivocada idea, de que ¿para qué preocuparse por la seguridad? Que lo que había que era tener una economía de reparto, resolver problemas sociales y que eso se encargaría de producir una sociedad segura. Yo contestaba, si no construimos seguridad, ¿quién va a invertir? Si no hay inversión, ¿cómo superamos esta pobreza? Entonces recordaba lo que pasó, por ejemplo, también en el Brasil de los 60. Había relativa seguridad, había una gran inversión, pero faltaba una cosa, política social. Entonces eso le creó una gran desconfianza también a la ciudadanía del Brasil. Eso creó una falta de legitimidad a las políticas de inversión. Brasil llegó a tener en los 60 crecimientos económicos del 14,
pero en el mismo año aumentó la pobreza. Entonces dijimos, no nos basta con seguridad e inversión. Eso tiene que tener un legitimador. Por eso se necesita avanzar simultáneamente en políticas sociales. Y visto al revés, si no hay inversión, ¿cómo se sostienen las políticas sociales? Yo recuerdo que en 2003, el 17 de diciembre, que se conmemoraba un nuevo aniversario de la muerte del Libertador en Santa Marta, le dijo Chávez, Uribe, llame al aeropuerto. Chávez era un hombre carismático, cálido. Se encontraba uno de ustedes y le decía, rector, ¿cómo te ha ido? Tu familia, tal cosa, tal otra. Pero escondía el diablillo del odio que le había infundado Castro. Él no creía sino en Castro. Él no le decía Castro, decía Fidel. Incluso una noche que estábamos en el aeropuerto de Caracas, en Maiquetía, él me estaba mostrando una flotilla de aviones del gobierno venezolano grandísimo. Y me dije, a mí sí me gustan mucho estos socialistas, mira todos los aviones que tienen. Y le dije, ¿cómo te parece que Bolívar hubiera tenido uno de estos aviones? No hubiera tenido que salir de aquí para La Paz a caballo, a lomo de mulo. Entonces empezó a hablarme de Bolívar y de Castro y de Fidel, pero él se transformaba con lo de Fidel. Y retrotrayéndome aquel 17 de diciembre en Cartagena, en Santa Marta, me dijo, llame al aeropuerto Uribe. Yo me dije a los muchachos de seguridad, me presten, yo conduzco este vehículo. Pongan al presidente Chávez al lado, llame a Carolina Barco, la canciller, y le dije, tú te sientas aquí atrás, porque esta reunión no móvil, necesita testigos. Inclusive en materia de comunicaciones, yo siempre le digo a los estudiantes, hay temas que hay que manejarlos siempre con testigos. En el sector privado, en el sector público. Entonces nos montamos en ese carro y me dice Chávez, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Yo no la conozco en detalle, me parece buena. Venezuela es un país muy rico, no debería tener pobreza. Lo que usted está contando de las misiones parece tener toda la lógica. Pero me permite hacerle una observación, no acabe con el sector privado. Si usted acaba con el sector privado, esas políticas sociales se devuelven insostenibles. Mire, en Brasil las políticas de inversión llegaron a un momento en que no tenían sostenibilidad pública porque no había política social. Y el otro extremo es Venezuela. La falta de políticas de inversión hace insostenibles las políticas sociales. Chávez me replicó y me dijo, no, nosotros tenemos que hacer. No necesitamos inversión privada. Me dijo, Fidel, en los 80 me dijo, que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló Venezuela. Le dije, no te atrevas. Entonces, ahí hay dos ejemplos. Y nosotros, anticipando lo de Venezuela, viendo lo del Brasil, construyendo hipótesis, llegamos a la conclusión de que se necesitaba la seguridad, la inversión y la política social simultáneamente. Avances simultáneos. Entonces apareció una gran objeción. Ya no, es que la seguridad es propia de las dictaduras, de los gobiernos fascistas, represivos. Y empezamos nosotros a trabajar la seguridad como un valor democrático y como una fuente de recursos. Yo recuerdo que me invitó una vez a almorzar el expresidente López Michelsen a su casa. Entonces en ese almuerzo estaba la señora doña Cecilia Caballero, el expresidente y mi persona. Me dijo, usted tiene toda la razón, pero no va a ganar. Y bueno, le darán la razón como a Churchill después, pero no va a ganar. Entonces dijo doña Cecilia,
¿Cuál es su política de seguridad? Mi política de seguridad es una política democrática, con respeto a las libertades democráticas y para todos los colombianos, sean afectos o desafectos al gobierno, protección a todos los ciudadanos. Entonces, doña Cecilia dijo, Alfonso, con esa política, Álvaro Llano. Yo recuerdo que ese día salí de esa universidad, porque lo que tengo que hacer es hablar de mi política de seguridad como seguridad democrática. Y eso fue lo que empezó a calificar esa política, porque América Latina estaba enseñada a unas políticas de seguridad de dictadores. La política de seguridad de Castro en Cuba, una política de dictadores. La de Pinochet en Chile, en el otro extremo ideológico, pero igualmente represiva y igualmente anulante de las libertades. Entonces, cuando estamos hablando de una economía de libertades, ¿cómo se hace compatible con una política restrictiva de seguridad? Por eso se propuso seguridad con valores democráticos. Y empezamos a trabajar la seguridad. Yo tengo una conferencia que la voy a poner a disposición de ustedes, que la armé para un tiempo que estuve en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, que se llama 37 medidas para una política de seguridad. Se le enseñé mucho a Santos. Beatriz la tiene Paola. Yo la reviso porque inclusive yo la tengo en una especie de resúmenes, de titulares, inclusive voy a tenerla que empezar a escribir en detalle. En uno de esos 37 puntos empieza: lo primero que necesita una política social es una política de seguridad es decisión política. Decisión política. Convencimiento de que se requiere. Compromiso de las autoridades. Yo le dije a los colombianos, yo voy a ser el primer policía de Colombia, el primer soldado. Incluso el tema de seguridad empezó a cambiar con nuestro gobierno favorablemente. Nuestro gobierno, se lo anticipo, con errores, limitaciones, dificultades, pero el país iba avanzando. Iba avanzando en seguridad, iba avanzando en inversión, iba avanzando en política social. Entonces, lo primero, con las mismas Fuerzas Armadas, desde el 7 de agosto de 2002, cuando yo vi un gran cambio en las Fuerzas Armadas de la mañana a la tarde. En la mañana me informaron a mí, unas Fuerzas Armadas débiles, acomplejadas, que yo no podía llegar caminando al Capitolio a tomar juramento porque había un atentado contra mí. Inclusive tuvimos que hacer el recorrido entre el Palacio de San Carlos, donde está la Cancillería, y el Capitolio, en un carro blindado que me prestó el doctor Ardila Lula. Era mi señora, los dos hijos míos y mi persona. ¿Cómo les parece ese trayecto tan pequeño? Y mientras me estaba yo diciendo el discurso, bombardeó la FARC el Capitolio. Eso pasó por encima de unos techos de la Casa de Nariño, asesinaron 21 personas en el cartucho y hubo 36 heridos. ¡Qué dolor! Yo veo unas Fuerzas Armadas por la mañana débiles y por la tarde, cuando llega mejoramente, ocurrió eso y los paré porque en la vida necesita señales. Me decían a mí los de seguridad, corra, que esto está muy difícil, por la plaza de armas, si hay que entrar allá a la oficina, no. Vamos a ver el primer consejo de seguridad aquí, en la calle. Había muchas personas, unos estaban recogiendo los heridos, los muertos, otros habían llegado a ver la posesión del presidente de la República, estaban sobre la 7ª, y nosotros hicimos el primer consejo de seguridad en la plaza de armas. Señores, esto cambió, esto hay que enfrentarlo así, ya está, y las Fuerzas Armadas que yo encontré acomplejadas por la mañana, que me anunciaron a mí que me iban a hacer un atentado ese día y que efectivamente lo hicieron, por la noche ya estaban encorajadas.
Esto es, el cambio de actitud produjo en ellos el cambio de estado de ánimo. Cuando sintieron que había toda la determinación política, se cambió el estado de ánimo. Determinación y con la política de seguridad. Dar ejemplo, como en toda la vida. En una democracia presidencialista como la de Colombia, el presidente tiene que dar ejemplo en materia de seguridad, en materia de su preocupación por el tema, en materia de liderar el tema. Ya hubo muchas cosas, por ejemplo, que quiera destacar yo, la política de la cooperación ciudadana, que tanto me critica. Cuando yo era gobernador de Antioquia, el gobierno nacional de entonces, el gobierno Samper, y el gobierno Gaviria que lo había antecedido, habían sacado una ley de seguridad nacional, donde creaban las Convivir. Eran asociaciones de ciudadanos para apoyar la fuerza pública. A mí me pareció bien, como gobernador de Antioquia, esa ley se aplica aquí. Y en el país hubo 700 organizaciones Convivir, en Antioquia hubo 69. Yo asumí la responsabilidad. No eran armadas. Y en Antioquia hubo fallas en 2. ¿Qué les daba yo? Yo les daba la personería jurídica, pero el gobierno nacional, a través de la superintendencia de seguridad, les tenía que dar la licencia operativa. Eso no correspondía a las gobernaciones. ¿Y cuál es la vida que yo he tenido? Que los ciudadanos tienen que colaborar con la fuerza pública. Tienen que ser informantes. Tienen que denunciar. Hoy se ha perdido mucho en Colombia la confianza para denunciar. Cuando a mí en la reunión me dicen que me están extorsionando tal cosa, tal otro, les digo, ¿y por qué no denuncian? Porque no hay política de seguridad. ¿Ante quién denuncio? Lo menos que me pasa es que inmediatamente dicen, fulano vino a denunciar, y todos los bandidos que me están extorsionando me matan. Y o sea, yo en la última conversación de hace como 2 años, cuando salió del ministerio rumbo a la embajada de Estados Unidos, le dije al ministro Pinzón, me llamó a decirme que estaban preparando otro atentado contra mí. Cuando lo escuché le dije, oiga ministro, ¿ustedes por qué acabaron con la red de cooperantes? Que fue tan útil en materia de seguridad. Se quedó callado, no tuvo manera de darme respuesta. Me dijo, la vamos a restablecer. Hasta el sol de hoy no la han restablecido. Hoy la cooperación que tienen es de la FAO. Y entonces a mí me han criticado mucho eso. Es que Uribe es de las Convivir. Que Uribe, yo creo en la cooperación ciudadana con la fuerza. El presidente de la República tuvo 4.600.000 colombianos que formaban las redes de cooperantes y trabajaban contra el teléfono celular. Y hay un estudio muy importante de la Universidad de los Andes que dice, lo dirigió Santiago Montenegro, que a medida que en Colombia avanzaba la señal de telecomunicación, porque cuando nosotros llegamos, el país era un país de 4 millones de teléfonos celulares, hoy tiene 55, cuando nosotros terminamos tenía por ahí 40 millones, 35, 40 millones. Cuando yo empiezo la presidencia en el 2002, faltaba, la señal no llegaba a muchas partes de Colombia. Por ejemplo, para que pudiera funcionar el tránsito sin mayores riesgos entre Valledupar y Santa Marta, nosotros tuvimos que poner una gran cantidad de torres de comunicación por la base de la sierra y entregarle a los vehículos que van en las caravanas, entregarle unos radios donde si usted encuentra alguna dificultad, si lo atracan, se aparecen bandidos, obtuve este radio, tal y tal cosa. A medida que empezó a avanzar en Colombia el tema de las telecomunicaciones, de la telefonía celular y la organización nuestra a las redes de cooperantes, empezó a disminuir muchísimo todos los eventos de inseguridad. Es bien importante, ya yo, ¿cómo no vamos a utilizar las redes de cooperantes en un país que está creciendo en telecomunicaciones? Para algo deben servir las telecomunicaciones, tienen que servir para el tema de seguridad. Entonces, a mí me criticaron mucho, primero por las Convivir de la gobernación de Antioquia y después por tener 4.600.000 cooperantes.
ni esas convivir, ni los cooperantes del gobierno nacional tuvieron que ver con el paramilitarismo. Finalmente se dice, esto Uribe creó las convivir. Ya les dije de dónde viene. Una legislación ajena al gobierno mío. Era el 69 en Antioquia. La manejaba la Superintendencia Nacional, era la que les daba la licencia de funcionamiento y la que la vigilaba. Hubo dos que fallaron a dar, las mismas que les quitamos la personería jurídica. Y de los 4.600.000 cooperantes de mi gobierno, no se puede decir que uno solo que ha estado en el paramilitarismo. Entonces, han querido desvirtuar una política que yo la considero necesaria. Y hoy sí que la considero necesaria en Colombia, de cooperación ciudadana con las Fuerzas Armadas, diciendo que eso es promoción del paramilitarismo. Todo lo contrario. Cuando la ciudadanía está integrada con las Fuerzas Armadas, pasa lo siguiente: las Fuerzas Armadas se sienten más comprometidas a ser eficientes y transparentes. Si yo soy policía y estoy integrado con unos ciudadanos, tengo que pensar, estos ciudadanos, si se dan cuenta que yo hago algo mal hecho, le denuncian. La integración de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, en mi concepto, es factor de transparencia y de eficacia. Eso es un tema y no fácil. Cuando yo empecé esa política, me decían los ciudadanos, es que usted nos quiere poner a denunciar y nos quiere poner a colaborar, nos van a matar. Al ciudadano le daba miedo. Y la policía del ejército me decía, hombre, nos va a poner a perder tiempo, a integrarnos con la ciudadanía. Entonces, era muy difícil poner en marcha esa política, porque había resistencia de los actores. Y tocaba yo la gerencié en los 8 años. Llegaba yo, por ejemplo, a Cali. Lo primero que hacía con esos consejos de seguridad era, ¿quién es aquí el gerente de la red de cooperantes? De parte del ejército, coronel fulano de tal, tiene su informe mi coronel. ¿Quién es la gerencia de la policía? Fulano de tal. Entonces aquí llevamos de esos 37 elementos de la política de seguridad. Primero, una definición: política de seguridad con valores democráticos, con libertades. Segundo, una política de seguridad donde el presidente tiene que tener determinación política, dar ejemplo. Tercero, una política de seguridad integrando a las Fuerzas Armadas con la ciudadanía. Ahí vamos. ¿Qué otra manera de integración tuvimos? El PowerPoint ayuda para mucho y también ayuda para engañar. Porque no hay cosa más bonita que presentar, para tapar problemas, que presentar un buen PowerPoint. Un gobierno haciendo PowerPoint para mostrar todo lo bueno y no mostrar lo malo, eso es bastante engañoso. Entonces, yo recuerdo que una vez en Cali, yo dije para un consejo de seguridad que invitaran sectores de la comunidad, y los invitaron. Y empezaron las Fuerzas Armadas a presentar su PowerPoint, de secuestros, de extorsiones y eso. Yo diría que hacía así. Ese día la ciudadanía estuvo callada, nadie quiso decir nada. Entonces, cuando yo salí, alguien me dijo en voz baja, oiga, lo que pasa es que nosotros no nos atrevemos a decir nada, porque nos da pena, no tenemos. Hice otro consejo de seguridad. Y apenas terminaban las presentaciones del PowerPoint, digo, bueno, vamos a escuchar a la comunidad, yo les ruego decidirse, decir con franqueza todo lo que pienso. Vamos a pasar del PowerPoint al People Power. Eso es bien importante. Entonces, el PowerPoint había mostrado, en este periodo en Cali se dieron 4 secuestros. Ya levantó un señor la mano. No, señor. No se dieron 4, se dieron 5. Y así sucesivamente. Había una gran brecha entre lo que mostraban las Fuerzas Armadas en el PowerPoint y lo que había detectado la ciudadanía. Y eso obligó a las Fuerzas Armadas a ser mucho más cuidadosas. Y al final del gobierno ya no se daba esa brecha. En comunicaciones he venido
llegando a una conclusión. Esta época de la inteligencia artificial no puede invocarse para acabar la comunicación personal. Inclusive hay un libro que no he podido acabar de leer que se llama Contagios, en materia de comunicaciones para la empresa privada, que dice cómo la publicidad de persona a persona sigue siendo insustituible. Yo sentí eso en el gobierno. Otro tema bien importante en esa política de seguridad era el tema de la inteligencia técnica y la inteligencia humana. Cuando yo llegué a la presidencia en el ejército estaban embelesados con la inteligencia técnica. No, esto es lo que nos tiene que conseguir usted con los Estados Unidos. Son aparatos para poder interceptar teléfonos satelitales del terrorismo. Que la FARC, los paramilitares, el narcotráfico, tienen teléfonos satelitales, nosotros necesitamos interceptar. Había un gran interés por la inteligencia técnica, que está bien, pero un gran estudio por la inteligencia humana. Entonces nosotros empezamos a trabajar el equilibrio entre la inteligencia técnica y lo humano. Por ejemplo, en operaciones fundamentales que se hicieron en ese gobierno, se combinaron ese par de inteligencias. Se le pagaba una recompensa a fulano de tal que diera una información, cómo llegar a un sitio, dónde estaba fulano, pero al mismo tiempo se utilizaba los equipos más modernos que hubiera en su momento. Yo al gobierno de Estados Unidos le tengo que agradecer dos cosas que me ayudó. Una, que pudimos restablecer la interceptación aérea. Ellos nos prestaron unos equipos bien importantes de radares, etc. Y otra, que por confianza del gobierno nuestro y mi persona, permitieron que el Pentágono nos vendiera armas de precisión. Pero esas armas de precisión sirvieron en la medida que la inteligencia humana detectaba los sitios de ubicación y colocaba los chips en unos puntos para poder determinar las coordenadas. Entonces, la inteligencia artificial no puede ser un sustituto de la inteligencia humana. Eso es bien importante y yo creo que es aplicable hoy en todo. La solidaridad y la seguridad. La mayoría de los operantes nuestros no se les pagaba, pero algunos sí. Por ejemplo, en el Arauca, que vivían volando el oleoducto y la red eléctrica, creamos una red de cooperantes remunerados. Las personas que vivían en esas comunidades rurales, cerca del oleoducto, cerca de las torres de energía, se les daba una remuneración por información que dio. Y fue muy bien. Nos ayudó a dar una gran seguridad en ese oleoducto y en esas redes eléctricas. Hubo una buena discusión del doctor Antanas Mocos, el alcalde de Bogotá. Me tocó año y medio con él. Y la verdad es que yo no tengo quejas de ese año y medio con él. Las diferencias son otras. Y después, él dijo una cosa, dijo que estaba de acuerdo con la tesis mía, de que los ciudadanos tenían que ser en nuestro Estado, de acuerdo con nuestra Constitución, solidarios y ayudar en la política de seguridad, y que la denuncia y la información hacían parte de esa solidaridad, pero que no estaba de acuerdo que hubiera remuneración. Dije, en teoría, tiene la razón el alcalde, el doctor Antanas Mocos. Ojalá no haya que dar remuneración. Pero nosotros teníamos unos casos en unas reuniones tan difíciles
que sin remuneración no habríamos logrado obtener el compromiso de esos ciudadanos. Ya es donde empiezo a encontrar unas brechas entre la teoría y la práctica. Yo recuerdo Urabá, la carretera, recuerdo el oleoducto, recuerdo la línea eléctrica de Arauca, etc. Entre la represa de Urrá y Chigororo, por toda esa selva, que también destruían toda la infraestructura, tuvimos otra de esas redes remuneradas. Todo eso de colaboración ciudadana, inteligencia técnica, inteligencia humana, hace parte de esa política de seguridad. ¿Qué hubo en esa política? Cuando empezó el gobierno nuestro, digamos, de un año, 29.000 asesinatos. En el 2002 hubo 28.000, ¿qué, Pablo? Ahora está. ¿Cuántos asesinatos hubo en? ¿Y cuántos en el 2010? 15.459. Mientras el país crecía en 4.500.000 habitantes al año, se reducían sustancialmente los homicidios. Un país perfecto, pero una buena tendencia. Inclusive ahí, no sé si tenemos ahí, no lo veo la tasa, porque esa tasa de homicidios en la comparación internacional la maneja por cada 100.000 habitantes. Yo creo que la bajamos del 66 como al 32, todo en el último año. Hoy, por ejemplo, han seguido bajando los homicidios. Me sorprendió que en Medellín creció el año pasado, pero con un problema. Con un gran control territorial de organizaciones criminales. Por ejemplo, en un departamento que estuve hace poco, le decían, usted nos visitó el año pasado, le contamos todos sus problemas de extorsión, y usted empezó a sacar eso y nos amenazaba. Y tuvimos que seguir pagando extorsión y hoy la estamos pagando. Pero si usted saca algo en Twitter, nos hace matar. Lo viste, es porque está pagando extorsión. La única manera que no lo paga. ¿Por qué no denuncia? Porque no hay de quién denunciar. Que no hay política de seguridad. Porque no hay interés en eso. Entonces, una de las cosas que yo celebro que siga cayendo el número de asesinatos. Pero me preocupa el control territorial de muchos grupos en muchas áreas y urbanas. Hay partes de esta ciudad donde le dicen a uno, para que aquieten los camiones de reparto, hay que negociar con tal banco. Y ocurre en muchas ciudades colombianas. Yo creo que ahí se ha ido afectando una libertad. Y eso afecta a las libertades económicas. Cuando hay un control territorial del terrorismo, que se disimula diciendo, no, pero es que hay menos asesinatos. ¿Qué interés tiene el narcotráfico de asesinar hoy si no le están haciendo contrapeso? Prácticamente se siente en Colombia como Pedro por su casa. ¿Qué críticas hubo contra mí en esa política de seguridad? Primero, que era promoción del paramilitarismo. Cuando nosotros nos sustituimos en el gobierno que los enfrentó y los desmontó. En ese gobierno se desmovilizaron 53.000 integrantes de los grupos terroristas, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Ahora están desmovilizando 7.000 guerrilleros. Eso es todo. Y nosotros no negociamos la Constitución ni la legitimidad. Les dimos una reducción de sentencias, ¿sí? ¿Y qué pasó con los paramilitares? Lo mismo que con los 18.000 guerrilleros. La base pues, no fue llevada a la cárcel. Lo mismo que decimos ahora. Porque cada rato incoherencias, que yo hizo tal cosa y hice tal otra. No. Ayer en el gobierno nosotros no llevamos ni la base guerrillera ni la base paramilitar desmovilizada a la cárcel. A los cabecillas, a sentencias reducidas, pero cárcel.
Y la crítica que me hacían a mí era, es que llevar a los paramilitares 5 o 8 años a la cárcel es muy poquito. Tenían razón en ese sentido. Lo que parece es que muchos de los que me criticaban por eso son los que hoy dicen que los caciques de la FARC no deben ir un solo día de cárcel. Pues ahí viene un tema que nos quitaría mucho tiempo. ¿Por qué el tema carcelario? Yo siempre pienso mucho en el ejemplo. Yo creo que todos esos problemas de impunidad en Colombia generan manejo. Yo ningún comentario he hecho sobre Santrich, montado en la Bianca, parece un jeque árabe en ejecutiva. Pero muchos ciudadanos se habían acercado por ahí a decir, hombre, eso es un desafío, una humillación al país. Y pues que su lenguaje era el carro bomba, el asesinato, el fusil, y mírenlos. Entonces, a mí me preocupa mucho el ejemplo. Y me critican a mí mucho entonces, lo que pasa es que las bandas criminales de ahora surgen de la mala desmovilización de los paramilitares. No, señor, desmovilizaciones perfectas no hay. Pero de los 53.000 desmovilizados del gobierno nuestro, repito, 18.000 guerrilleros, 35.000 paramilitares reincidieron en el crimen, más o menos un 7%, 3.700, 3.800. Y el 11%, 3.800 más o menos, el 7%. ¿Qué hicimos nosotros? Enfrentarnos. Al final de nuestro gobierno, las bandas criminales, ¿cuántas personas tenían? Tenían 3.400. Perdón, 3.400. Pongámosle el mayor estimativo. Algunos hablaban de que no eran 3.400, sino 2.400. Pongámosle lo mayor. Hoy hay una sola banda criminal que tiene 15.000 personas. ¿Qué ha pasado? No las han combatido. Entonces, toda la disculpa de, no, es que eso es herencia de la mala desmovilización del gobierno de Uribe. Después viene otra crítica, que los falsos positivos. La izquierda internacional sabe utilizar los derechos humanos acomodaticiamente. Había empezado nuestro gobierno en 2002. Iba bien la política de seguridad. Y en 2003 ya empezaron a acusarnos. El gobierno Uribe no está dándole de baja a bandidos, sino que está matando campesinos. Falsos positivos. ¿Qué decisión tomamos? En 2003 tomamos la decisión de que cuando hubiera un combate y resultaran bajas, el ejército no pudiera mover esos cadáveres. Que tuvieran que esperar que llegara el CTI de la Fiscalía. Era una señal de transparencia. Y después, en 2006, pocos días antes de mi reelección presidencial, hubo un enfrentamiento entre el ejército y la policía por un tema oscuro, triste de narcotráfico en Jamundí. Y el ejército mató a unos policías. Eso también nos llevó a dar otros pasos y se firmó un acuerdo con la Fiscalía. Lo firmó Camilo Espino para que la Fiscalía investigara todos esos casos. Y ahí me criticaron. Esto Uribe lo que ha hecho es acabar con la justicia penal militar. Esto es, un día dicen, Uribe es responsable de los falsos positivos, y al otro día, por las medidas que nosotros tomamos de transparencia, Uribe acabó con la justicia penal militar. Claro que de ese acuerdo la Fiscalía hizo mal uso, porque el levantamiento de cada cadáver se desprendiera una investigación judicial a partir de que consideraban responsable de asesinato al grupo del ejército que había actuado en esa operación. Ahí hubo un abuso, que creo que el gobierno Santos pudo corregirlo y no quiso corregir ese abuso. En 2008 me visitan las Fuerzas Armadas por la noche del ministro y me dicen, aquí sobre estos temas de Suacha, etc. Nosotros tenemos unas investigaciones que nos dicen
que algunos comandantes de las Fuerzas Armadas no han aplicado bien los protocolos. ¿Y qué tiene que ver eso con falso positivo? Pues que si no hay un protocolo de operaciones estrictamente aplicado, eso puede relajar la conducta de las Fuerzas Armadas y puede llevar a estos abusos. No hubo sino una queja de que alguien podría estar comprometido en asesinato. Y el señor, yo asumo la responsabilidad. A las 7 de la mañana le anuncio al país el decreto de desvinculación de estas personas. Así lo hicimos. En los 2 años siguientes me visitó Naciones Unidas y me dijo: no encontramos sino 2 casos graves en el último tiempo. Esto ha mejorado mucho. No ha mejorado, debe haber 0 casos. Nosotros hicimos un gran esfuerzo. Hoy lo que se dice, el más benigno de mis adversarios, de no, es que hubo falsos positivos porque Uribe exigía el resultado. Hombre, yo le exigía el resultado a todos. Cuando empezó el doctor Darío Montoya en el SENA, ese año el SENA atendió 1.150.000 estudiantes en Colombia. Y el doctor Darío me decía: ya este año, 2,5 millones, ¿y cuándo llegamos a 5? Yo bien, no hay que ir exigiendo resultados, ¿qué tal que no? Donde no exigimos resultados es que no funcionaban bien las cosas. Entonces los más benignos críticos, hubo falsos positivos porque Uribe exigía resultados. ¿Qué tal? Yo sinceramente creo que eso estaba vinculado al tema del narcotráfico. Yo recibí el testimonio de un capitán protegido por Naciones Unidas en la sede de Naciones Unidas aquí en Bogotá, donde él contó exactamente cómo los falsos positivos estaban relacionados con narcotráfico. ¿Para qué? Para que el ejército tratara de demostrar que se estaban actuando contra el narcotráfico, cuando en esa brigada de Ocaña mataron gente inocente para proteger a unos narcotraficantes. Dar la apariencia de que esos inocentes eran narcotraficantes, los mataban. Entonces decían: estamos combatiendo el narcotráfico. Resulta que eran inocentes y a los narcotraficantes nada les hacían. Esos casos se sancionaron totalmente, se denunciaron. Un tema de interferencia del narcotráfico en estas instituciones armadas. Yo viene el otro tema del narcotráfico. Yo creo que hubo un gran avance en ese gobierno en disminución del narcotráfico. Esta mañana le hablaba yo a un emisor de Tumaco. Entonces me preguntaban por un caso que hubo allá en Semana Santa. Los cocaleros de la carretera Pasto-Tumaco salieron muy bravos a obstruir la carretera. Ellos recuerden que yo combatía el narcotráfico, se disminuyó bastante, pero había familias guardabosques. Había sustitución por cultivos forestales, por cacao, por palma africana, por café especial, etc. A los jóvenes tengo que decirles esto: creo que el programa Familias Guardabosques es un programa ambiental que debería tener toda la vigencia. ¿En qué consistía? Por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta teníamos 800 familias. Se les remuneraba. Habían sido cocaleros y cultivadores de marihuana. Compromiso con ellos. Ustedes no. Ustedes no siguen con los cultivos de droga. Los eliminan. Van a cuidar que se recupere el bosque. Colombia tiene una gran posibilidad de recuperación espontánea del bosque en toda parte. Aquí hay zonas del país que no es sino dejarlas sin rula 2 años y se recupera el bosque. Salvo 2 o 3 ojitos de desierto, la Tatacoa, alguna parte de la Guajira, que la Guajira no es un desierto de mal suelo. Por ejemplo, viendo uno ese desierto de, ¿cómo se llama el desierto del norte de Chile? El desierto de Atacama, que debe tener unos 105.000 kilómetros aproximadamente. Eso es arena y arena de arena. En la Guajira hay unos suelos muy buenos, desérticos, pero fácilmente corregibles, donde hubiera suministro de agua, etc. El país recupera muy fácil toda su flor, muy fácil. Y ha apuntado en la familia guardabosques, eso nos contaron en este gobierno. Lo nuestro tenía así autoridad, y tenía fumigación, y erradicación manual, y tenía extradición, y tenía cárcel,
y tenía políticas sociales para los cultivadores. Nuestra ahí tenía 200 narcotraficantes, pero a todos esos cultivadores les damos nosotros todas las alternativas. Yo creo que eso iba funcionando. La prueba es que eso pasó de 170.000 hectáreas a 60.000. En los 2 primeros años de Santos bajaron a 42.000. ¿Y cuándo se empezó a reversar la buena tendencia? Cuando Santos anunció en La Habana que en el acuerdo con la FARC estaba a suspender fumigaciones, que las disimularon en un concepto médico de que el glifosato hace daño, cuando hoy hay otras opiniones como la que acabamos de conocer de Europa que no. Ahora, claro que hace daño. Yo, por ejemplo, soy agricultor. Y entonces uno utiliza el glifosato en la agricultura o en el manejo de pasturas y no lo utiliza con cuidados, etcétera, hace daño. De la misma manera hay que utilizarlo en cualquier actividad, así como la fumigación de droga, etcétera. ¿Cuándo empezó esa tendencia? Cuando Santos le aceptó a la FARC que en el caso de la FARC el narcotráfico no es un delito grave, sino un delito político. Que ellos incurrían en narcotráfico para financiar la rebelión, que por ende no tenían que ir a la cárcel, que no los extraditaba y que les daba elegibilidad política. Habíamos bajado a 42.000 hectáreas, estamos en 188.000. Y ya hay declaraciones del Procurador de la Nación que dice que hay 300.000 hectáreas de droga. ¿Qué pánico tengo yo? Yo veo la economía colombiana muy debilitada y está sobreviviendo por el narcotráfico. Me contaban en algunas ciudades sur del país que los edificios que están haciendo lo están haciendo con plata del narcotráfico. Que se va alguien y se interna en la zona de narcotráfico y dice: présteme usted 300 millones, présteme usted 400, usted 600, usted hermana del socio y hacemos este edificio grande en tal parte. La venta de vehículos, de motos, de apartamentos, etcétera, no se ha caído más en Colombia hoy por el narcotráfico. Y esa es una economía totalmente artificial. Mientras uno ve una gran caída en la agricultura, en la industria, en la inversión lícita, ve un gran aumento en el narcotráfico. Paro aquí este segmento de confianza y seguridad para tomar preguntas de ustedes, hacemos un receso y entramos en el otro que es inversión. Tienen la palabra ustedes. Senador, ¿por qué no está a favor de la legalización de las drogas si ve que, aunque su gobierno combatió, los números no son tan buenos? Llegó a 100.000 hectáreas. No, ese número está mal. Nosotros le damos 60.000. Pero es el número que usted tiene. ¿Por qué nunca ha estado a favor de la legalización o despenalización al menos de las drogas? Lo que pasa es que en Colombia el consumo está despenalizado. No. En Colombia todo el consumo está despenalizado. Está despenalizado en una sentencia del doctor Carlos Gaviria como magistrado de la Corte Constitucional a principios de los años 90. Recién instalada la Corte Constitucional. La reforma constitucional nuestra de 2009 dijo: el consumo no se penaliza. Hay que hacer un gran esfuerzo en prevención y rehabilitación. El narcotráfico sí. Yo sinceramente creo que el texto constitucional colombiano de 2009 es muy equilibrado. ¿Qué ha pasado? Hombre, dejaron de desbordar nuevamente el narcotráfico, los cultivos, dejaron... Sí. Imagínate que yo lo hubiera dejado en 60 a 100. La cifra que yo no sé dónde sacaron después esta de 100. La otra de las 60.000 es la fuente que utiliza también el Ministerio de Defensa o la ONU. Pero la tendencia del sector es la misma, la disminución es la misma. Entonces, imagínate, en el peor de los casos, que hubieran quedado 100.000. Subir eso hoy a 300.000 que habla la Procuraduría. Yo veo una cosa desbordada. ¿Qué ha faltado en mi concepto? La política de seguridad ha llevado a que la fuerza pública en muchas ciudades de Colombia sea hoy permisiva con el microtráfico. Entonces, a mí me ha dado mucha tristeza oír recientemente gran cantidad de acusaciones contra la policía. Por permisividad, inclusive por
complicidad en negocio de microtráfico en muchas ciudades de Colombia. ¿Por qué se da eso? Por falta de ejemplo en la conducción de la política social. Eso es uno de los factores. Han acabado programas de desarrollo alternativo como Familias Guardabosques. ¿Tú te imaginas la importancia de eso para los seres humanos? Es que el país tiene un poco más de 600.000 kilómetros todavía en bosque. Y ha sido más destructor a la droga que la agricultura comercial. Esto es, en Colombia se ha destruido más selva por droga que para extender frontera agrícola comercial o ganadera. Prácticamente por agricultura y ganadería hoy yo veo bastante suspendida la tala de bosques. En cambio, por narcotráfico la veo bastante acelerada. Y hay un tema, ayer hubo en la Comisión Séptima del Senado un buen debate sobre el tema del pandillismo y las drogas. Del pandillismo yo veo que ahora lo hablamos en el segmento social y en el de inversión. Yo creo que las fallas son un país que nota debilidades en la economía, le está dando menos oportunidades a los jóvenes. Yo he visto las cifras de educación paralizadas. Por ejemplo, para el debate anoche en el Senado me encontré que el año pasado hubo 70.000 bachilleros menos graduados que en 2010. Me encontré que el SENA, que en 2010 tuvo 8 millones de usuarios, el año pasado tuvo 5 millones y medio. Entonces, una economía que va mal, en lugar de darle oportunidades a los jóvenes, los expulsa. Y en la educación ha sido más el cuento que la realidad. El otro tema es la extradición, la penalización del narcotráfico, de esos grandes carteles. En eso el país ha aprobado mucho. Yo no sé si va a ser suficiente con la prevención en materia de consumo. El mundo es cíclico. A mí no me extraña que llegue un momento en que estalle una crisis de padres de familia aquí, agobiados por el consumo, y pidan que nuevamente se penalice el consumo. No me extraña. La historia no es lineal. De pronto la historia se devuelve. Y finalmente hay el tema ese de la discusión de la libertad de la personalidad. Yo he creído que las drogas producen el efecto contrario. El individuo consumidor de drogas es un individuo alienado. Yo le preguntaba una vez al general Naranjo, director de la policía, ¿qué porcentaje de los sicarios colombianos capturados estaban bajo influencia de las drogas en el momento de cometer el asesinato? Y respuesta, todos. Le pregunté una vez al secretario de Defensa de los Estados Unidos. Me dijo, aquí por ahí un 50-60. Y en México les daba el 70%. Y usted sabe que esos consumos son alienantes. ¿Qué pierde el ser humano consumidor de drogas? Inteligencia, neuronas, raciocinio, control. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano de los otros seres vivos de la naturaleza? El ser humano es libre, nosotros no. Y el ser humano, porque es libre, por el control de su voluntad. Las drogas lo pierden, las drogas esclavizan. El alcohol también puede producir lo mismo. Sí. Me había preguntado a un joven entrostado, ¿por qué alcohol sí, marihuana no? Y le dije, ¿y qué vas a hacer dentro de unos años que te pregunto? ¿Por qué marihuana sí, cocaína no? Pero mire lo que viene pasando en alcohol y tabaquismo. El mundo viene al revés. Pasó de una gran libertad y todos los días ponen más restricciones. Mira, por ejemplo, las restricciones a la publicidad, a los horarios de consumo. Los países desarrollados tienen unas multas expropiatorias
a los bares que le vendan licor a los menores, etc. Entonces, yo creo que, en síntesis, que Colombia tiene una legislación equilibrada, pero un problema hoy muy grave, el crecimiento de producción y de drogadicción. Uno tiene claridad en temas que hay que hacer para detener a los jóvenes, como el tema de educación vinculado al emprendimiento. Claridad en materia de sustitución de cultivos. Claridad, por ejemplo, en algunos aspectos de legislación. Yo creo que un gobierno que fuera afecto a nuestras tesis debería producir una norma que diga que el narcotráfico no puede considerarse vinculado al delito político. Esa norma quedará incompleta, porque dirán que no se le puede aplicar retroactivamente a la pena. Y entonces van a dejar este tipo de información. Como está ahí el señor Santrich en ese video. Y lo que no tengo claro es cómo le vamos a responder a los padres de familia. Porque desde que se produjo esa sentencia del profesor Carlos Gaviria, también el país ha ido mostrando un paulatino crecimiento del consumo. Yo creo que el país tiene que pensar eso. Yo no lo tengo claro. Presidente, muchas gracias. Un gusto siempre escucharlo. Mi nombre es Gabriel Valderrama y hace muchos años lo sigo. Un poco de perspectiva, presidente. Los que estuvimos con usted en la política de seguridad democrática, ¿cuál sería un poco de victorias tempranas sobre seguridad, presidente? Porque el día de hoy estamos en lo que usted dice, la tendencia, y haciendo retrospectiva coincidimos, pero la perspectiva, ¿cómo la aplicamos a partir de hoy en términos de seguridad democrática? Yo creo mucho en victorias tempranas en todo. Cuando a nosotros nos dijeron, le preguntaban, si usted es presidente, ¿cuánto nos demoramos para que el país tenga seguridad? Yo nunca me comprometí con esa cosa. A los candidatos, cuando lo oyen a uno les dice, comprométase con esfuerzos, no con fechas. Y lo que pasó en la campaña de 2014, nuestro candidato, el doctor Oscar Iván, que tanto afecto le tenemos, lo pusieron a decir, porque por emulación en el partido del Pacho Santos dijeron, si ganamos, le damos 8 días a la FARC. En La Habana, no más que 8 días. Lo hacía fuerza. Y después, cuando ganamos la primera vuelta, cogió a la doctora Marta Lucía Ramírez, y le exigió a Oscar Iván que le tenía que dar un mes a la FARC. Entonces empezó el país a dudar. Entonces son 8 días o un mes. Entonces, a mí me decían, ¿cuánto se demora el país para estar seguro? Yo no puedo comprometerme en eso. El compromiso es que me verán trabajar bien. Pero yo sentía la necesidad de que empezara a confiar. Pero la gente decía, no, esto no tiene arreglo, vamos. Ese éxodo colombiano, con lo que yo empecé, 4 millones de colombianos que se habían jugado. Entonces dije, hay que crear victorias tempranas. Y por eso los jóvenes están muy chiquitos, no habían nacido, pero los mayores aquí recordamos las caravanas, y de Colombia viaja por ello. Tan pronto empezó el gobierno, y las Fuerzas Armadas dijeron, pero ¿cómo nos va a poner a cuidar carreteras? ¿Dónde hay que hacerlo? Este país es muy grande, muy habitado, y se restringieron las carreteras. Eso está afectando mucho a la economía, la confianza de los ciudadanos. Además, se ha convertido en una fuente de financiación de bandidos, con nuevos secuestros express en las carreteras. Con mucha dificultad logramos que las Fuerzas Armadas se volcaran sobre las carreteras a protegerlas. Y hacíamos todo por caravanas. Entonces, ayer en un retén de Bogotá parábamos y no despachábamos, sino cada 200 o 300 carros para Ibagué, todo muy controlado con unos radios, etc. Eso empezó a producir, empezó por lo menos a generar caras alegres. La sensación colectiva. Entonces,
uno veía ya fotos donde la televisión, donde desde un bus de pasajeros en una carretera sacaban banderitas para saludar a los soldados. Este país ha tenido un problema, lo vio mi generación, Fernando, a usted le tocó. Este país a este país le han formado con una idea muy antipática frente a los militares. En mi época de universitario no se podía defender a las fuerzas militares. Le decían a uno, esquirol. A mí me han dicho eso toda la vida. Militarista, fachi, porque yo las defendía. Yo quiero a los soldados y policías. Yo digo que yo soy un policía de estudio civil y que no me pongo el uniforme por pena con él. Y eso tiene una cosa histórica. Colombia en el siglo XIX no tuvo ejército de nación. Colombia en el siglo XIX lo unió guerras civiles, eran ejércitos de partido. Y entonces eran partidos políticos armados. Por eso algún historiador dijo que cada que terminaba una guerra civil cambiaban el fusil por una nueva constitución. Todo el país vivió de constitución en constitución. Yo creo que el país solamente vino a tener un ejército nacional después de 1902. Empezó Reyes a organizar, después Marco Fidel Suárez, y vimos a tener la Fuerza Aérea Nacional para el gobierno de Marco Fidel Suárez. Nosotros no tuvimos Policía Nacional hasta el gobierno de Rojas Pinilla. Toda esa primera mitad del siglo pasado es de policías departamentales politizadas, que para mal intervinieron en la violencia política. Y el Rojas Pinilla la nacionalizó. Yo creo que todo eso creó mucha resistencia de sectores civilistas a las Fuerzas Armadas, no fácil de vencer. Una de las cosas que yo me propuse en la política de seguridad democrática fue que los colombianos quisieran a los soldados y policías. Y eso de la vive Colombia, viaja por ella, creó una ligación de afecto. Yo llegué por la San Jacinto, porque días antes de posesionarme, llegué al Tunal de Cartagena a un almuerzo y encontré los almirantes de vestido blanco brillantito. Dije, pero ¿cómo es almirantes? A Cartagena no viene nadie, los hoteles están vacíos, no hay empleo turístico, porque la gente colombiana está muy pobre y no pueden pagar tiquetes aéreos, y los que vienen por carretera los secuestran. Y ustedes aquí se miraron. Por eso, al otro día, llegado yo a la presidencia, dije, guarden los uniformes de gala y pónganse el camuflado. Y la Fuerza Naval del Caribe se pasa de Cartagena a San Jacinto. Ya lo instalé en una casita de San Jacinto. Y cuando empezó esta política, que llamaba yo las victorias tempranas, llegué a San Jacinto y se me tiró un avión y me abrazó. Gracias por devolverme el almacén. Y ¿cómo así, señor? Y no, si yo tengo aquí en la carretera un puestecito de venta de artesanías y diamantes, y eso estaba cerrado porque aquí nadie pasaba. Dale las gracias a los generales. Y fue y abrazó los generales. Hicimos otra cosa, ¿no? Que fue la tragedia de los cruceros del Caribe. No habían vuelto al país. Yo creo que volvieron por cansancio. Porque yo llamaba cada 8 días a Miami a la señora que dirige esa asociación y al presidente de esa asociación. Pero él estaba en el sector turístico con nosotros. Le tocó la tragedia. Yo digo, bueno, por quitarnos este presidente de encima, daba ahí la directora de los cruceros. Y yo los encuentro muy simpáticos. Ella llegó muy aburrida a Cartagena y me llamó y me pidió una plata. Yo estaba con ella ese día, una comida en Cartagena. Que me estaban esperando para que la llevara a San Andrés. Yo la recogí por la mañana, la llevé a San Andrés y esa señora era aburrida. Entonces, no veía la hora de volverse. Yo le decía, mire este mar azul de colores, echándole cuento. Y de pronto llega ella y me dice Luis Guillermo Plata, ¿sabe qué me gusta? Los caballos. Anoche en la comida en Cartagena habló de caballos. Y le dije en mi país, ¿do you like horses? Of course. Y se emocionó y se transformó. Entonces le dije a los pilotos cuando veníamos de San Andrés que todo este avión no utilizo para cosas personales. Esta noche tocó hacer una cosa. Aterricen en Medellín, en Río Negro. Yo le muestro a esta señora unos caballos en mi casa. No importa que le llamo a las 4 de la mañana.
Mi casa estaba vacía, pero yo fui por ahí, saqué una botella de aguardiente. Yo no bebo porque me vuelvo guerrero. Pero no soy mal comprador, y he sido buen mesero. Entonces saqué un potro que tenía en la cara de la más juguete y me monté a pelo en él y empecé a mostrarle el potro en el paso fino y eso, y ese andaba feliz. Y entonces le dije por allá a un señor que andaba conmigo, andaba a despertar ya doña Rosa, que ya debe tener para calentado por la mañana, unos chicharrones y unas papitas rellenas que traemos. Bueno, entonces esa señora se emocionó, ese caso le decía todo, llegaron los cruceros. Llegaron los cruceros, y cuando llegó el primer tour, usted nos responde por la seguridad directamente a Zoom. Llegué a Cartagena a esperar el primer crucero. Y entonces en un poste en el puerto, puse yo aquí mi teléfono. Y le dije a Luis Guillermo Plata, poner tu teléfono. Nos enloquece, presidente, nos enloquece, ponerlo. Entonces yo recibí a todos los turistas y eso, welcome, muchas gracias por venir. Me llamaron dos señoras alemanas, todo, uno tiene que confiar en la comunidad. Me llamaron antes, se bajaron 1.500, 1.700 personas. Me llamaron dos señoras alemanas que les habían cobrado $50 por unas trenzas. Y dije, señora, vamos a corregir eso, tal cosa, pero comprendan. Estas compatriotas llevaban muchos años sin que llegara aquí un turista. Ventajas, victorias tempranas. ¿Qué haría yo de victorias tempranas? Si yo fuera alcalde de Bogotá, me propondría dejar una zona grande de la ciudad sin nada de microtráfico para mostrar que sí se puede. Una victoria temprana. Recogamos entonces las últimas de este segmento y nos vamos al receso. Presidente, usted habla de seguridad con valores democráticos. Para ser consecuente con el curso, ¿se podría hablar de seguridad con valores liberales si se incluyera ahí un aumento del derecho a la defensa del individuo, de la autodefensa? O sea, que podamos tener armas. Tiene bastante controversia. Por ejemplo, aquí lo que impera en los medios de comunicación hoy es el desarme de la sociedad. Entonces no desarman a los cambios. Miren lo que le toleran a la FARC. La inteligencia militar me dijo en el pasado que había 40.000 armas de FARC. Santos anunció ahora que había 14.000. Entregan 7.000. Naciones Unidas dicen que es todas las que tienen. Y ayer el ejército, ya está en los medios de comunicación, anuncia esa caleta de armas en el sur del país. Entonces es muy injusto. Yo no soy partidario del armamentismo general de la sociedad. Tenemos una cosa atávica de violencia. Pero tampoco soy partidario de llegar a ese extremo fanático, de que el ciudadano tenga que estar totalmente en él. Uno lo dice el infierno, el señor que tiene por ejemplo un puestecito en la calle y eso, que a mí me atracan aquí, no puedo tener con qué defender. Esas cosas necesitan un punto de equilibrio. Y el tema hay que hablarlo muy claramente en el país. Porque es que decir, hombre, yo soy partidario, a la gente le da pena decir, yo soy partidario que le permitan tener un arma a este taxista, que le permitan tener un arma a este pinchero, que le permitan tener un arma a este señor que atracan aquí en el almacén. Hay unos temas, en cambio, así, todo el mundo desarmado. Ese es un discurso muy atrayente, muy fácil de decir. Es como decir, yo estoy por la paz. Un discurso muy fácil, pero nosotros es difícil. Nosotros decimos, estamos por la paz, pero hay que hacer unos cambios a estos acuerdos. Bien claro, terroristas, Uribe paramilitar, etc. Una cosa que nos toca a nosotros este año es decirle al país el discurso difícil. Señora, atrás. Medicinal. Usted sabe que ya en Estados Unidos lo han legalizado en varios estados, en 16 estados o algo así, y en Colombia le están dando licencias a los franceses, a los ingleses, a los canadienses. Ya que quedó legalizado, no deberíamos eso monopolizarlo en los departamentos que tienen tantas dificultades de dinero, tantas dificultades de sostenibilidad, y controlarlo y mantenerlo finalmente como ya que hemos sufrido tanto la violencia. Enseguida, vamos a hacer un proceso de eso. Sí, Ya que ¿tienen los datos de esa caleta?
cuántas armas encontraron, etcétera. Sí, señora. Le Bien, pregunto pues. si usted no está de acuerdo, ya que esto está legalizado y en el mundo, por lo menos la medicinal en Colombia, si no deberíamos mantenerlo de todas maneras bajo control del monopolio del Estado y control de los departamentos. Señora, a mí me parece que es muy correcta su idea, pero le quiero agregar esto. El uso medicinal está autorizado desde los años 60. Eso no es nuevo. Colombia es signataria de varios tratados internacionales que permiten el uso medicinal. La Ley 30, que fue la gran ley de sanción del narcotráfico, es de los años 80 o 90. Del 86, también permite el uso medicinal. La reforma constitucional nuestra lo permite, o sea que eso no es nuevo. Entonces, el uso del cannabis como insumo en la producción de medicinas, que sea un monopolio estatal. A mí no me choca su idea, señor. Lo que debería haber por lo menos es un impuesto muy alto. Colorado, un buen ejemplo. Lo que pasa es que allá el paso es distinto, porque allá es la legalización de la venta para el consumo y hay mucha controversia. Logró llevar un estado de superávit que logró devolver otros impuestos. Yo no estoy al día del resultado de recaudo de impuestos y Devolver el Colorado. impuesto predial de todo el estado. No, como modelo impositivo. Deberíamos mirarlo eso. Miremoslo, Paola. ¿Sí? En Uruguay hay mucha discusión. El Uruguay todavía no está bien montado. En Uruguay hay mucha discusión porque Colorado y Colombia están ahorita en producción $3 gramo, 1.75 en Colorado y 5 centavos aquí en Colombia. 5 centavos el gramo para producción medicinal de aceite de cannabis. sí, pero es que aquí la gran diferencia que tenemos es que allá está legalizado el uso recreativo. Hay dos discusiones. Un tema es un tema impositivo, otro tema es para ese uso. Sí, pero es que allá, aquí sería agravable hoy El medicinal. el medicinal, Pero es igualmente que es la producción industrial medicinal, el laboratorio que utilice el cannabis como insumo. Ayer veía yo en ese debate de la Comisión Séptima el daño de estas drogas, aún de las más suaves, en el cerebro del ser humano. Ese nombre será por qué, será por qué, pero no me pasa por la cabeza el uso recreativo. Me da mucho miedo. Mire, la juventud hoy, yo me emociono con cada descubrimiento que tengo en computador. La semana pasada, ustedes no saben el descrest que vi, porque me leí el libro The Foreign Industrial Revolution, que se los quiero recomendar, y lo escuchaba simultáneamente en un año. Iba leyendo y escuchando. Y encontraba alguna palabra que no conocía, paraba, apretaba y me aparecía ahí mismo el diccionario. Y me podía ir a la traducción. Ya yo, si yo hubiera tenido esto, hoy sabría 5 o 6 idiomas. Por Dios, la generación que ustedes son jóvenes tiene todas las posibilidades. Y se las van a ganar con la droga. Me parece un contrasentido. El mundo le ha dado a los jóvenes de hoy todas las posibilidades con toda esta revolución del conocimiento. Se les va a ganar con la droga. O sea, algunos dicen, no, si usted es un papá muy chapado a la antigua. Una última pregunta y nos vamos de este segmento. Presidente, buenos días. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para recuperar la confianza en la fuerza pública, tanto por parte de la ciudadanía hacia la fuerza pública y dentro de los mismos soldados y policías hacia las instituciones del gobierno nacional? Un gobierno que los quiere. En noviembre de 2010 me invitó el presidente Santos a la presidencia. Noviembre-diciembre. Me dijo que iba a cambiar la terna fiscal y me presenté en una cama, nosotros la cambiamos 2 veces. Eso va a ser para perseguir la gente como esta.
Entonces me echó el cuento y le dijo, presidente, yo no le tengo, es el presidente, haga lo que quiera. Y le puedo hablar de dos temas, y yo hablo. Y cuando estábamos en el gobierno siempre dijimos que ya había suficiente legislación de víctimas. Es que tengo que sacar otra ley por un compromiso con el liberalismo. No, sí. Lo grave de esa nueva ley, que no necesita, es que usted está poniendo en pie de igualdad a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Y eso le genera a las Fuerzas Armadas una gran desmotivación. Y cuando usted estaba de ministro, hablamos muchas veces eso, oímos a los altos mandos y llegamos a la conclusión que eso no se podía hacer. Y me dijo, ya cambié. A mí me da mucha dificultad mentir. Llamo las palabras de él. Y le dije, no quite los incentivos de inversión, más adelante los vemos. En el otro, en el seguimiento que viene. Este país apenas lleva 4 años en las pantallas de destino de inversión. Los quitan ahora y generan una sensación de inestabilidad en las reglas del juego. Digo, ya no necesito. Yo, en esas victorias tempranas, por ejemplo, cuando nosotros creamos los soldados del pueblo, era que los muchachos pudieran pagar el servicio militar en su propio pueblo. Eso dio mucha confianza de las comunidades con ellos. Hacer un poco de cosas y que los gobiernos lo hagan sin miedo, porque estoy aquí para posar de ser bacán, de avanzada, de la bacanería, etcétera. No hay que ser en todo momento. La seguridad, eso es su paquete, tal cosa, tal otra. Hay que estar comprometido con las Fuerzas Armadas y con la ciudadanía. Hay que pensar un poco de cosas para rescatar confianza. Y me preocupa el daño ideológico en las Fuerzas Armadas. Por ahí me mandaron un libro para leer que la doctrina de la masa es lo que está sacando las Fuerzas Armadas. Yo sinceramente tengo preocupación más que en 2002. Juan Camacho. Presidente, gracias. En Cúcuta tenemos unos problemas grandes y fallas estructurales en temas de justicia, tasa de denuncia, hacinamiento carcelario y cómo la pregunta concreta es mejorar esa seguridad ciudadana. Allá el problema de la drogadicción, consumo, cultivo, aumento grande en el Catatumbo, tiene una sensación de inseguridad, un aumento en la tasa de homicidio, de hurto en todas las modalidades, y el gobierno dice que es culpa de los venezolanos cuando las estadísticas muestran que solo tienen una participación del 8% en modalidades de delitos no relacionadas con homicidio. Gracias. A ver, aquí yo voy a dejar un tema de justicia para el último capítulo, que es propuestas. Yo no soy enemigo de las reducciones de sentencias en el tema carcelario. Creo que el país tiene que estimular más la reducción de pena por trabajo, por producción intelectual. La reducción carcelaria. A mí me parece que eso ayuda mucho. Pues cuando hablamos del Catatumbo, Juan, pienso que en materia de consumo de droga, lo que ha hecho Portugal es bueno, porque la persona que, por ejemplo, le imponen sanciones administrativas, si usted no se somete a este programa de rehabilitación, le quitamos su licencia de conducción de vehículos, cosas de esas. Yo creo que el país, hay un proyecto de ley de un joven que trabaja con nosotros, de Samuel Hoyos, que va en la materia. Ojalá eso se apruebe. Temas tan difíciles todos. Entonces preparémonos, en un cuartito de hora empezamos el capítulo de inversión.